se divierte en la presencia de su padre y que no puede esconder la emoción. Cambiaste mi lamento en baile y te robaste toda mi atención. Un gozo pegajoso, Ya se me pegó, es un gozo contagioso que nunca se acaba. se te va a pegar. Podrán llamarme loco, Ya se me pegó, y no puedo contenerlo, yo estoy que me muero de felicidad. De mi ser quitaron la amargura, estrenando cara voy, vivo sonriendo. Cuando llegaste con tu ternura, volví a ser el niño que pasa contento en la presencia de su padre y que no puede esconder la emoción. Cambiaste mi lamento en baile y te robaste toda mi atención. Un gozo pegajoso, ya se me pegó, es un gozo contagioso que nunca se acaba. se te va a pegar. Podrán llamarme loco, Ya se me no pegó, puedo contenerlo, yo sé que me muero de felicidad. amo esta vida, amo vivir, amo esta vida, amo vivir, amo esta vida, amo vivir, amo esta vida. Mi vida eres tú. Tu gozo pegajoso, Ya se me pegó, es un gozo contagioso que nunca se acaba. se te va a pegar. Podrán llamarme loco, Ya se me no pegó, puedo contenerlo, yo estoy que me muero de felicidad. Tu gozo pegajoso, ya se me es un pegó, gozo contagioso que nunca se acaba. se te va a pegar. Podrán llamarme loco, Ya se me y no pegó, puedo contenerlo, yo estoy que me muero. gozo de papá que por nada se va, gozo de papá que por nada se va, gozo de papá que por nada se va, gozo de papá que por nada se va. Es un gozo contagioso que nunca se acaba. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que vivir, nunca más tendremos sed.
Esta alabanza exquisita nos pone cerca a la presencia del Señor. Damos gracias al Dios Todopoderoso que nos permite disfrutar la alabanza y cómo los jóvenes han podido, en medio de este tiempo, articularse para dar una alabanza de excelencia al Señor. Hemos venido predicando diversos temas que tienen que ver con el momento que estamos viviendo. Hemos visto, por ejemplo, el Salmo 91, en el cual el Señor nos habló de que Él es nuestro castillo fuerte, ¿verdad? El Dios en el que podemos confiar, porque Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza. También nos enfocamos en Romanos 8:28, en donde termina diciendo Pablo que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. La semana pasada respondíamos una pregunta que hicieron los hebreos hace muchos siglos, y ahora, ¿cómo viviremos? ¿Verdad? Y en el día de hoy vamos a reflexionar acerca de cómo tener paz en medio de las adversidades, en medio de las situaciones difíciles. ¿Cómo podemos nosotros tener paz? Y bueno, nos vamos a apoyar en el texto de la palabra del Señor. Hoy los textos que vamos a exponer en su gran mayoría provienen de la versión Nueva Traducción Viviente. Y este texto nos dice: tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Este texto nos pone de presente que básicamente la paz del Señor estará sobre dos personas, digámoslo así. Aquellos que confían en el Señor, pero también aquellos que concentran sus pensamientos en el Señor. Y este texto lo dijo Isaías hace muchos siglos. Isaías, que le tocó vivir en Judá una situación muy difícil, porque Israel venía de una guerra civil en donde se dividió todo el estado en el norte y el sur, y Isaías permaneció en el eje del sur, por decirlo de esta manera, y vivió el ensanche del imperio asirio, de modo que la situación era muy difícil también en los tiempos de Isaías. Y el Señor le envía esta palabra al profeta para su pueblo, palabra que también nos viene en el día de hoy. Y dice: tú guardarás en perfecta paz. La palabra paz tenemos que entenderla como la tranquilidad, sosiego, distinto a la turbación. En ese sentido, en el contexto en que voy a predicar, es que queremos asumir la palabra paz. No nos vamos a referir a la guerra, sino a aquel estado interior de sosiego, de tranquilidad. Y Jesús le había dicho a sus discípulos que Él les daría su paz. En Juan capítulo 14, verso 27, Jesús les dice a sus discípulos: les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Miren, estas son palabras de Jesús antes de su partida de la tierra. La paz prometida entonces en el texto y la paz prometida por Jesús debe ser un aliento para nosotros. Pero quiero concentrarme especialmente en la parte del texto que dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Cómo actúa una persona cuyo pensamiento persevera en el Señor? ¿Qué hace una persona que concentra su pensamiento en el Señor? Lo primero que en esta mañana quiero decirles es que una persona de este talante se apoya en todo aquello que fortalece su fe, en todo aquello que tiene que ver con el fortalecimiento de su fe. Y me viene a la memoria
uno de los cánticos de antaño, un himno que cantábamos con mucha frecuencia: todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras viva aquí, cercado de su luz, siempre en sus promesas confiaré. De tal manera que lo primero que te tengo que decir es: apóyate en las promesas del Señor. Es importante que nosotros tengamos claro por qué apoyarnos en las promesas del Señor. Como sabemos, las promesas del Señor para nosotros son confiables. ¿Por qué? ¿Por qué son confiables esas promesas del Señor para nosotros? Porque Dios tiene un carácter fiel y un carácter verdadero. Es imprescindible para tener esa paz que nosotros descansemos en ese carácter fiel del Señor, de entender que el que nos prometió, el que nos promete, es fiel, es verdadero. Esto nos lo deja saber claramente Hebreos capítulo 6, verso 18, cuando dice: así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar, porque es imposible que Dios mienta. Atienda esto: es imposible que Dios mienta. Por tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio, podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está en nosotros. Claramente, el versículo nos deja ver que Dios no puede mentir, ni tampoco puede romper una promesa incondicional que ha hecho. Y algunos expertos han señalado que en la Biblia aparecen más de 3,000 promesas para aquellos que amamos al Señor. Entonces, una persona cuyo pensamiento en Dios persevera va a apelar a las promesas de Dios en su vida. Su pensamiento concentrado en el Señor lo va a llevar a las promesas que el Señor tiene en su palabra. La fidelidad de Dios es completamente evidente en su relación con el pueblo de Israel. Quiero dar esto como ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué pruebas hay históricamente de esa fidelidad a su promesa? Pues la encontramos claramente en el pueblo de Israel. En el libro de Zacarías, capítulo 8, versos 7 y 8, la palabra del Señor nos dice: el Señor de los ejércitos celestiales dice: pueden estar seguros de que rescataré a mi pueblo del oriente y del occidente. Yo los haré regresar a casa para que vivan seguros en Jerusalén. Ellos serán mi pueblo y como su Dios los traeré con fidelidad y justicia. Esta fue una promesa de Dios para su pueblo. ¿Y saben una cosa? ¿Cuándo se cumplió esta promesa? En el año 1948, cuando el pueblo de Israel, un 14 de mayo de 1948, el pueblo de Israel fue retornado a su territorio. En esa fecha, el famoso David Ben Gurión, líder político del movimiento sionista, proclamaba el nacimiento del Estado de Israel. 1900 años le costó al pueblo de Israel regresar a su territorio. 1900 años. Pero fue una promesa que Dios le había dado a su pueblo a través del profeta Zacarías. La historia registra que en el año 73 los romanos diezmaron en lo que se llama el sitio de Masada, diezmaron totalmente a los hebreos, a los israelitas, y ellos se dispersaron por todo el mundo. Pero como estaba esta promesa, el Señor hizo que esa promesa se cumpliera, y efectivamente, una vez más lo digo, en el año 1948,
Israel se constituye en estado. Otros ejemplos que encontramos en las Escrituras de esas promesas de Dios y que Él cumplió, la vemos claramente en la vida de Noé. Dios le prometió a Noé, le dijo en principio que habría un diluvio, pero que su familia y él serían salvos de ese diluvio. Dios le hace esta afirmación de que habría un diluvio en Génesis 6, versículos 17 y 18. Pero también le cumple la promesa. Y Génesis 8, versículos 1 y versículos 14 descifran, o mejor, describen que en ese momento el Señor bajó las aguas y el diluvio terminó. Promesa cumplida. Igual Dios le había prometido a Moisés ayudarlo en la liberación del pueblo hebreo y Dios cumplió su promesa. En Génesis capítulo 3, versos 7 al 10, allí Dios le promete al pueblo a través de Moisés que Él los liberaría de la esclavitud de Egipto. Y encontramos que en Génesis capítulo 12, versos 31 al 36, la consumación de esta promesa. De tal manera que las promesas del Señor son en Él sí y son en Él amén. ¿Lo puedes creer, mi estimado hermano? Sí, cuando Dios cumple, cuando Dios promete, Dios cumple inevitablemente. Pero también encontramos en el Nuevo Testamento una promesa lindísima. En Juan 14, versículos 15 al 17, Jesús había prometido a sus discípulos el Espíritu Santo. Y el libro de Hechos, en el capítulo 2, nos narra el cumplimiento totalmente cabal de esa promesa que el Señor había hecho a sus discípulos. Entonces, mis amados, todos estos cumplimientos a las promesas concretas hechas por el Señor deben ser apoyo poderoso para nuestra fe. Una persona concentrada en Dios se apoya en las promesas del Señor, porque el carácter de Dios es un carácter fiel. Y dice la Escritura que Dios no es hijo de hombre para mentir. Dios siempre cumple lo que promete. El libro de Hebreos, capítulo 10, verso 23 dice: mantengamos firmes, sin titubear, en la esperanza, porque se puede confiar en Dios, que Dios cumplirá su promesa. Se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Qué bueno que la Escritura nos tiene una amplia manifestación del cumplimiento de las promesas de Dios en nuestra vida. Qué bueno que podemos descansar entonces en un Dios de este talante. Ahora, yo te quiero preguntar en esta mañana, ¿alguna vez en lo particular Dios te ha hecho alguna promesa? Y lo segundo que te quiero preguntar relacionado con esa primera pregunta es, ¿te defraudó Dios? Esa promesa que Él te hizo en un momento determinado, ¿te la cumplió? Sería bueno que al terminar el mensaje tú puedas entrar en diálogo con tu familia y hablar en relación con este punto, las promesas que Dios ha cumplido en tu vida. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Que también sea apoyo poderoso de tu fe. Pero también una persona cuyo pensamiento está concentrado en Dios se apoya en el testimonio de hombres y mujeres piadosos a lo largo de toda la historia. La historia del cristianismo, la historia de la revelación de Dios para con nosotros está plagada, está llena de testimonios de hombres y mujeres que amaron a Dios
y vieron cumplidas las promesas del Señor en su vida. De hecho, estoy totalmente convencido que en nuestra congregación muchas personas nos han inspirado porque Dios, en su infinita misericordia, ha hecho realidad promesas de Él para esas vidas. Entonces, apóyate también en esas personas cuyos testimonios dan fe de las cosas grandes que Dios ha hecho, de las promesas maravillosas que Dios ha cumplido en sus vidas. ¿Qué más? ¿Qué más hace una persona cuyo pensamiento persevera en Dios? ¿Qué es lo otro que una persona cuyo pensamiento persevera en el Señor hace? Pues estas personas se enfocan de aquellas cosas en las cuales tienen el control directo. Es interesante este aspecto que voy a explicar en este momento. Las personas cuyo pensamiento perseveran en Dios se enfocan en el control directo. Los problemas que enfrentamos en la vida, en la cotidianidad, pueden caer en una de estas tres categorías. Pueden caer en la categoría de la del control directo, o pueden caer en la categoría la del control indirecto, o pueden caer en la categoría del control inexistente. Y quiero comenzar, digamos, de atrás hacia adelante, explicando un poco qué es esto del control inexistente. Mateo 6:27 y Lucas 12:25 nos dice: ¿quién de ustedes, por más que lo intente, puede añadir una sola hora a su vida? Nos hemos puesto a pensar, en verdad, ¿quién de nosotros puede añadir una hora adicional a su vida? A veces cuando estamos ocupados solemos decir, quisiera tener un día de 25 horas, pero eso no es posible. Es lo que el Señor Jesús está diciendo. ¿Quién de nosotros, por más que se esfuerce, puede añadir una hora al tiempo? En la versión Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera: ¿acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? Los problemas de control inexistente son problemas acerca de los cuales no podemos hacer nada. Eso es lo que quiere decir. Son problemas acerca de los cuales no podemos hacer nada. Por ejemplo, si hay una inflación económica en el país, en lo personal, ¿qué puedo hacer yo por ello? Entonces yo no me puedo estar angustiando ni preocupando por algo que yo no tengo el control directo. Entonces a eso le llamo control inexistente. No puedo incurrir en ello, de preocuparme por aquello que no está en mi control directo. Y en este sentido es muy provechosa lo que se llama la oración de serenidad, que los alcohólicos anónimos tienen. Esta oración dice: Señor, concédeme coraje para cambiar las cosas que pueden y deben cambiarse. Serenidad para aceptar las cosas que no pueden cambiarse y sabiduría para establecer la diferencia. Qué buena oración. En algún tiempo se atribuyó a Francisco de Asís esta oración. Sin embargo, investigaciones más recientes no dan esta aprobación. Pero quien quiera que haya acuñado esta oración, es una oración muy pertinente y que tiene que ver con esto del control inexistente. Hay cosas que en la vida se escapan de nuestro control. Hay cosas que en la vida no podemos manejar por más
que quisiéramos. Y otro ejemplo de este control inexistente lo podemos encontrar, mis amados, precisamente en el manejo de la pandemia. De esta pandemia no depende de nosotros. ¿Qué depende de nosotros? Los cuidados que podamos tener, correcto, en la cotidianidad. Pero no depende de mí la solución final. Entonces, una persona cuyo pensamiento persevera en Dios no da paso a esos problemas de control inexistente porque no dependen de Él, no tienen manejo de Él. Pero también está el control indirecto. El segundo aspecto es el control indirecto. ¿Y a qué nos referimos con el control indirecto? El control indirecto involucra y tiene que ver con la conducta de otras personas. Un ejemplo de control indirecto es cuando, por ejemplo, en una compañía se descubre que un trabajador está robando, está incurriendo en una conducta obviamente incorrecta, pero tampoco tengo control directo sobre la conducta de esa persona. Si yo soy un jefe, la conducta de mis empleados no dependen de mí. Cada uno ejerce la conducta de acuerdo con sus valores. En la iglesia de Dios también podemos entender que cada miembro de la iglesia tiene principios de la palabra de Dios y cada uno debe vivir esa vida de acuerdo con los principios de la palabra de Dios. De tal manera que cuando alguien peca, se equivoca en la iglesia, eso no debe afectarme a mí hasta el punto de abandonar la vida en el Señor. Eso no es de mi fuero, no es de mi control directo. La conducta de otra persona no es de mi control directo, ni siquiera la conducta de mis hijos, ni la de mi esposo o mi esposa. No es parte de mi control directo. Y cuando nosotros entendemos esto, entonces podemos vivir en paz y podemos vivir en sosiego, podemos vivir en tranquilidad. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, entonces llenará nuestros corazones. Pero el tercer aspecto que quiero tocar es el del control directo, efectivamente. El control directo sí, ya tiene que ver con nosotros. La forma, y tiene que ver con la forma como reaccionamos ante estímulos externos. Noten que estoy hablando de estímulos externos. Es importante que tengamos en cuenta esta expresión. Y cuando hablo de este tema, a mí me encanta recordar la experiencia de un hombre famoso que se hizo famoso llamado Viktor Frankl. Viktor Frankl, psiquiatra de origen judío, pudo entender perfectamente qué era esto del control directo. Sus padres, sus hermanos, salvo una hermana, su esposa, fueron aniquilados en los campos de concentración. Y por supuesto que esta fue una experiencia supremamente dura para Viktor Frankl. El propio Frankl fue torturado y fue sometido a hacer cosas en el campo de concentración que atentan contra toda la dignidad humana. Pero un día, en medio de toda esa situación, un día, desnudo y solo en una pequeña habitación, empezó a tomar conciencia de lo que llamó la libertad última. Esa libertad que sus carceleros nazis no podían quitarle. Y Frankl empezó a razonar de esta manera. Es cierto que los nazis dominan el entorno, pero mi interior me pertenece. Y empezó como psiquiatra
a repensar algunas teorías que había aprendido. Por ejemplo, en el conductivismo, que habla del estímulo-respuesta, él de alguna manera revaloró esta teoría porque fue aplicada a animales, que lleva a lo que se llama el reflejo condicionado. Ante un estímulo hay una respuesta, pero este hombre replanteó y se pudo dar cuenta que entre el estímulo y la respuesta está mi libertad personal de qué decidir frente a eso. Cuando hay un estímulo, Dios me ha dado la capacidad, la conciencia plena de decidir qué puedo hacer ante determinado estímulo. Y entonces este hombre, ante toda la situación dura, dolorosa que vivía, empezó a aplicar esto y de esta manera nace lo que se llama la logoterapia. Frankl entendió perfectamente que en su interior él podía decidir de qué modo podía afectarle todas las cosas que estaban en su entorno. Él tenía la libertad de decidir si esas cosas le afectaban o no le afectaban. En verdad, nosotros tenemos que preocuparnos por el control directo, por nuestra conducta, por nuestro carácter. Cuando nosotros cultivamos hábitos poderosos, entonces vamos a tener una vida que fluye y una vida que trasciende. Jesús tuvo hábitos poderosos en su vida, el hábito de orar, el hábito de enseñar, hábitos poderosos en la vida de Jesús, el hábito de decir la verdad, el hábito de trascender en las situaciones. Yo te quiero decir que Viktor Frankl tuvo que incorporar a su vida el hábito de tener fe, el hábito de ponerse más allá de las situaciones del presente. En este tiempo es importante, es necesario que cada uno de nosotros podamos cultivar hábitos que trasciendan. Y un hábito importante, se me ocurre a mí pensar, en el que debiéramos nosotros enfocarnos, es el hábito de pensar positivamente, de pensar con fe. La palabra del Señor en Filipenses capítulo 4, versículo 8 nos dice: y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar, concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. ¿Sabe una cosa? La mente humana se tiene que concentrar en algo. Y Pablo quería estar seguro que los filipenses se concentraran en cosas que valieran la pena. Esto es algo de suprema importancia, porque es una ley de la vida que si uno piensa, miren, si uno piensa en algo con suficiente frecuencia e intensidad, llegará el punto, llegará el momento en que no puede dejar de pensar en esa cosa. Es por lo tanto de la mayor importancia el que concentremos nuestros pensamientos en cosas buenas. Y Pablo entonces elabora una lista de esas cosas buenas. De la misma manera que la salud física, en la que la salud física depende en buena parte de la dieta alimentaria o alimenticia que una persona se impone o que una persona por gusto practica. Así también nuestra salud mental y espiritual depende en mayor proporción todavía que la corporal de lo que nutre nuestra mente. En este tiempo
Nutre tus pensamientos de pensamientos positivos. Acostúmbrate a pensar como hombre y mujer de fe. No des paso a aquellas cosas negativas en tu vida. El Señor guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera. Entonces incorpora en tu vida, haz de tu vida, haz el hábito de pensar positivamente, de tener fe, de emprender las cosas con esperanza, con actitud de victoria. Lo que pensamos y lo que hacemos como resultado de nuestros pensamientos es parte del control directo. El hombre cuyos pensamientos perseveran en Dios ejerce el control directo sobre lo que piensa. Cuando nosotros practicamos esto, entonces viviremos menos preocupados y más esperanzados. ¿Puedes creerlo? Y quiero abordar el último aspecto. Y persiste la pregunta: ¿qué más hace una persona cuyo pensamiento en Dios persevera? Una persona cuyo pensamiento en Dios persevera se sostiene en la gracia y misericordia renovada del Señor. Se sostiene en la gracia y misericordia renovada del Señor. La paz en medio de la tormenta de la vida la podemos disfrutar cuando entendemos a cabalidad que la gracia y la misericordia del Señor nos acompañan de manera permanente. Es bueno que lo entendamos y es bueno que nosotros tengamos claros estos dos conceptos, gracia y misericordia. Y para ilustrarte este aspecto de la gracia, que se define como un don o favor que se recibe sin merecimiento particular, te quiero ilustrar de esta manera. Un padre le explicó a un hijo lo que era la gracia de esta forma. Imagínate una familia que tiene 2 niños pequeños, de 5 y 6 años respectivamente. Resulta que uno de ellos está de cumpleaños y lo visitan sus abuelos, sus tíos y amigos de la familia y le llevan un regalo a este pequeño, que eso es lo normal dentro de la cultura nuestra. Sin embargo, también los tíos y abuelos le llevan regalo al niño que no está de cumpleaños. Esta no es una situación tan frecuente, pero en algunas ocasiones se da. Independientemente de lo que motive o lo que motivó a que le llevaran ese regalo al niño que no cumplía, lo cierto es que a ese niño no le correspondía, de acuerdo con nuestra cultura. Él no estaba de cumpleaños y por lo tanto no le correspondía el regalo. Pero ¿cuál fue el resultado entonces? El niño recibió algo que no merecía. Sus tíos tuvieron gracia para con él. Él no merecía ese regalo, pero recibió regalos. Eso se llama gracia. Pero pensemos entonces también en cuanto a la misericordia. Y la misericordia se define como la virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los trabajos y miserias ajenos. Y quiero también apelar a una figura, a una ilustración para explicar el concepto de misericordia. Vamos también a otra familia, una familia que tiene un niño de 6 años a quien los padres le han advertido varias veces que la próxima vez que desobedezca debía
quedarse en su habitación castigado. Los padres lo sentencian. Si vuelves a desobedecer, te vas a quedar en la pieza castigado. El hijo desobedece una vez más, pero antes de que sus padres reaccionen, el niño va donde sus padres y les dice en lo que ha incurrido y de una manera genuina se arrepiente. Los padres le vuelven a decir: recuerda que te habíamos dicho que si tú desobedecías tenías un castigo. El niño humildemente asciende y dice: sí, lo reconozco. Pues te queremos decir que por esta vez te vamos a dejar pasar por alto esta falta. ¿Qué quiero decir con esta ilustración? Que el niño no recibió el castigo que merecía. Sus padres tuvieron misericordia con él. ¿Ya ve? Qué interesante que nosotros podamos comprender que mientras la gracia es recibir lo que no merecemos, la misericordia es no recibir lo que merecemos. Espero que haya quedado claro, ¿no? Estas dos palabras son esenciales en la salvación. Dios perdona nuestros pecados y ya no nos dará la paga que merecemos porque Él es misericordioso. Pero también Dios regala la vida eterna y vivimos para siempre porque Él tiene gracia para con nosotros. Pero yo no me quiero quedar solamente aplicando la gracia al terreno de la salvación. En nuestra cotidianidad podemos encontrar múltiples maneras de ver la manera de la gracia y la misericordia del Señor en nuestra vida. ¿Cuántas veces nosotros le fallamos a Dios y sin embargo ahí está su misericordia que nos evita el castigo? ¿Y cuántas veces Dios hace cosas por nosotros que no la merecemos y ahí está la gracia? Por gracia Dios nos da el oxígeno, Dios nos da el agua, Dios nos da el universo, nos da tantas cosas. Entonces, cuando entendemos esto, podemos descansar en paz, que la misericordia y la gracia del Señor siempre estarán en nosotros, en nuestra vida, acompañándonos. Lamentaciones capítulo 3, versos 21 al 23 dice: esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. Mi amado, mi amada, cree que la misericordia del Señor y la gracia del Señor te acompañan todos los días de tu vida. Descansa, persevera, haz que tu pensamiento persevere en la gracia y misericordias del Señor. Dios nos regala todo lo que es necesario para la salvación eterna, pero también todo lo que es necesario para vivir la vida terrena. La misericordia y la gracia son confundidas con frecuencia, mientras que los términos tienen significados similares, pero la gracia y la misericordia no son lo mismo. Para sintetizar, Dios no nos castiga como lo merecemos por nuestros pecados, y la gracia es que Dios nos bendice a pesar de que no lo merecemos. Cuando nuestros pensamientos perseveran en esto, entonces hay paz en nuestros corazones. Mis amados, quiero concluir volviendo al título de esta predicación: ¿cómo tener paz en medio de las circunstancias adversas? Fue Jesús quien dijo: les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón,
y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Cree esa palabra del Señor. Jesús es nuestra paz y Jesús nos dio su paz. No obstante, en el quehacer de la vida, en ciertos momentos sobrevienen a nuestros corazones, nos asaltan angustias y temores. Y yo te recuerdo entonces la palabra de hoy. El Señor guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera. Y ello implica, primero, apoyarnos en todo lo que fortalece nuestra fe. Apóyate en todo lo que fortalece la fe y especialmente en las promesas del Señor. Implica, segundo, enfocarnos en el control directo y decirle no al control inexistente y al control indirecto. Y finalmente, sostenernos en la gracia y misericordia del Señor, porque por las misericordias del Señor no hemos sido consumidos. Si crees esto, di un amén al Señor. Te pregunto, ¿cómo vas a aplicar esta palabra esta semana en tu vida? Y te sugiero que hagas un círculo allí de discusión de esta predicación, allí con tu familia, y hablen sobre la palabra que hoy Dios nos ha dado. Dios nos bendiga a todos. Buenos días, queridos hermanos. Espero que todos estemos disfrutando de salud, a pesar de todas las circunstancias que estamos viviendo. Quiero en esta mañana dirigirme a ustedes para decirles que podemos en este tiempo ocupar el tiempo buscando a Dios en oración y a través de la palabra, aumentando nuestra fe. Vivir en fe es lo mejor que podemos hacer en este tiempo. Además, quiero invitarles a que, como estamos en familia, podamos disfrutar a esa familia que tenemos, a nuestros esposos, a nuestros hijos, a los demás familiares con quien convivimos. Busquemos la manera de ser creativos, juguemos a cosas que de pronto nos acordamos de nuestra niñez con nuestros hijos. Quiero también invitarles a que cumplamos la normativa que ha dado nuestro presidente para que podamos tener salud. Si nosotros somos obedientes, nosotros vamos a superar esta crisis que tenemos. Además, quiero invitarles a que con los medios de comunicación que tenemos, hablemos con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con nuestros familiares que no conocen del Señor y podamos darle una voz de aliento y en la medida que podamos ayudarles, apoyarles con alimentos, podemos hacerlo. Dios les bendiga y que el Señor les conforte cada día más. Mi casa, casa de oración será llamada, dice la palabra del Señor. Y nuestra casa de oración tiene unos anuncios importantes. No olvides suscribirte a nuestro canal en YouTube. No lo olvides. Te estamos esperando para que participes de esta alegría de adorar y alabar al Señor. Queremos recordar también que el Ministerio Juvenil se reúne, el Ministerio 4D, la dimensión del Señor, también se reúne en Instagram. No olvides de reunirte entonces allí con los jóvenes que están en este tiempo activos. En realidad hemos sido bendecidos por la juventud de nuestra iglesia en este tiempo. También recordamos los miércoles de 7 a 8 de la mañana, tiempo de oración, 7 a 8 de la mañana. Miren, fue tan exitoso este tiempo que ya lo extendimos para sábados a las 7 también, de 7 a 8. Salvo el sábado que tenemos ayuno, como este sábado que tenemos el ayuno
de 9 de la mañana a 10 de la mañana. Pero también te queremos, mi amado hermano, recordar que puedes conectarte con nuestra hermana Delphi si tienes una necesidad de oración, para que nuestra hermana Delphi pueda transmitirnos esa necesidad y poder ponerla allí en el tapete en el tiempo de oración. No olvidemos tampoco, hermanos, apoyar la necesidad de otros hermanos. Comuniquémonos, y los hermanos que están necesitados, por favor, hagamos algo por ellos. Jesús dijo: por cuanto lo hicisteis a uno de estos mis pequeñitos, a mí lo hicisteis. Qué bueno. También en este tiempo, mis amados, queremos recordar la oración por nuestro presidente y por su gabinete presidencial, como bien lo decía nuestra hermana Ana María Pineda. Amados, recuerda que mi casa, casa de oración, será llamada. Dios nos bendiga a todos.